Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener un tiempo de estudio bíblico como solemos hacer todos los días. Hoy, como es sábado, vamos a volver a nuestra serie Historia de la Iglesia. El último día, el sábado pasado, os dije de qué íbamos a hablar hoy. No sé si alguien se acuerda. Bueno, lo voy a dejar ahí en el aire a ver si alguien se acuerda de lo que dijimos que íbamos a hablar. Pero aquí estamos, 19 de agosto. Estamos en un nuevo fin de semana, es sábado. Y vamos a ver qué es lo que podemos aprender. Hoy vamos a leer bastante en la Biblia, así que qué es lo que el Señor tendrá que decirnos. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que nos guíe y comenzamos. Señor, muchas gracias porque tú estás también en este momento ya con nosotros y quieres hablarnos y ponemos nuestro tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando. Que todo lo que podamos decir y hablar venga de ti, Señor, sea para edificar tu iglesia. Ayúdanos a entender las verdades de tu palabra. Hacer frente, Señor, a la verdad no siempre es fácil. Vivimos en un mundo con una corriente muy fuerte que nos arrastra y necesitamos escuchar tu voz. Por eso, Señor, ponemos ahora este momento delante de ti para que tú seas quien nos guíes. Que todo lo que podemos hablar y decir venga de ti, Señor, y sea para edificar a tu iglesia. Habla a cada uno de tus hijos, estamos preparados, dispuestos para escuchar. No queremos que nuestro corazón se endurezca. Bendice a todos los que escuchen este estudio y trata con ellos según la necesidad. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, ahí estamos. Bien, pues hoy vamos a hablar de historia de la Iglesia y vamos a hablar, estamos dentro de un periodo en el que estábamos hablando de el periodo de los papas, que marcamos de una forma más definida a partir del siglo octavo, noveno, es cuando el concepto papa ya aparece como nombre y cuando la Iglesia sufre ese nivel más bajo de corrupción. Ese periodo del periodo papal precisamente es significativo en cuanto a la corrupción que se vivió dentro de la Iglesia, que provocó que hubiese algunos cismas, que la Iglesia quedase dividida entre ortodoxos, anglicanos y lo que se llama la reforma, ese intento desde dentro de la Iglesia de reformar, de volver a unos orígenes, a un principio, a tener la Biblia como un lema. Hoy, como dijimos, no sé si os acordáis, pero el sábado pasado dijimos que íbamos a hablar de las doctrinas del papado. Vamos a ir mencionando algunas de las doctrinas que surgen dentro de esta idea de lo que es el concepto del papa. Repito, aunque ese concepto papa no aparece hasta el año 800 y pico, ya en el siglo cuarto, quinto es cuando se va normalizando la idea de que sea un hombre el que esté al frente de la Iglesia. Esto al principio era la figura del obispo, es el obispo de Roma el que va tomando esa figura de liderazgo. Pero no es hasta el siglo octavo, noveno, que ya esto va cuajando de una forma más notable. Y en todo este periodo, que podríamos denominar del papado, se fueron estableciendo doctrinas, o sea, doctrinas que cambiaban lo que la Biblia decía. Entonces hoy vamos a ir hablando de algunas de estas doctrinas y vamos a ir a ver qué es lo que la Escritura dice al respecto, para ver si la Biblia realmente está detrás de algunas de esas doctrinas o no. Porque da igual en qué momento de la historia algo cambiase y se instituyese, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios nos diga, ahí es donde tenemos que esforzarnos en cumplir y obedecer. Entonces vamos a hablar de eso. Déjame que mire un momentito en el chat en directo. Y ahí tengo a algunos hermanos que han escrito algún saludo. Alina ha saludado, buenas noches a todos, bendiciones. Juan Bermudo también. Buenas noches, Víctor y mis demás hermanos en Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Yalikatu, buenas noches, un fuerte abrazo para todos. Beatriz dice buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, amén. Dios bendiga a todos los hermanos en Cristo en el mundo que son perseguidos. Y esos son los mensajes que hay hasta este instante.
Bien, vamos a hablar de esas doctrinas del papado. Y bueno, vamos a comenzar un poquito antes del concepto papa. Vamos a situarnos ahí por el año finales del siglo IV, comienzos del siglo V, para ir viendo ya como algunas doctrinas cambian según la Biblia las enseñaba y se van modificando, van cambiando. Entonces, en el año 394 se instituyó el sacrificio de la misa. ¿Qué quiere decir eso? La palabra sacrificio de la misa indica que Jesucristo en cada misa es como si literalmente se volviese a sacrificar. Así, de una forma explicada, de una forma simple, en eso constituiría esta doctrina que se establece, ya te digo, ahí ya llegando al finales del siglo IV, comienzo del siglo V en la Iglesia, se instituye el sacrificio de la misa. Básicamente significa eso, en cada misa se vuelve a sacrificar a Cristo. Pero eso es lo que enseña la Escritura. Fíjate que son cosas que cuando yo te las explico así, claro, los que conocéis la Biblia, pues inmediatamente decís, no, pero eso no tiene sentido, es un absurdo, ¿no? Decir, ¿por qué Cristo va a ser sacrificado cada vez que se celebra una misa? Si Él ya murió una vez y para siempre, y ya realizó su sacrificio, ¿qué sentido tiene que en cada misa es como que se vuelva a sacrificar a Cristo? ¿Por qué surge esa doctrina? ¿De qué? O sea, a veces no le busques sentido a según qué cosas. La Iglesia, administrada por hombres, de pronto establece principios y sigue una línea que no te sorprenda porque al final son hombres. Si el Espíritu Santo es el que guía la Iglesia, si el Señor Cristo realmente es la cabeza de la Iglesia, las cosas van a ser como Dios estableció y vas a verlo reflejado en su palabra. Esa es su palabra y su palabra se cumple. Pero cuando hablamos de religión, hablamos de algo que los hombres controlan, dirigen, y entonces es normal que surjan cosas extrañas, porque son los hombres los que están imponiendo sus ideas, sus conceptos, aquellas cosas que a uno se le ocurre, las trasladan ahí a la fe, pues eso es lo que todos practican. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 27. Vamos a leer ahí un momentito. Hebreos 7, 26 al 27. Bien, ¿me acompañas en la lectura? Dice ahí Hebreos 7, hemos dicho 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y escucha lo que dice ahora, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, en ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo se ofreció una vez y para siempre. Entonces, el sacrificio de Cristo se hizo una vez, ya no se tiene que volver a realizar. No tiene sentido, ya se hizo una vez y esto fue para siempre. Así dice ahí ahora la epístola a los hebreos. Cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana, al principio solo había una iglesia, ahora marcamos la diferencia porque desde la Reforma hablamos de dos iglesias, pero cuando surge esta doctrina se empieza a introducir en la Iglesia, solo había una iglesia, así que es nuestra historia, la historia en común de los católicos y de los protestantes. Entonces, la palabra misa fue originalmente la designación que se dio de una forma así general para lo que se llamó el sacrificio de la Eucaristía.
Eh, Ahí en la misa se participaba de la Santa Cena, la Cena del Señor. Entonces eh, se le llegó a llamar la reunión que hacían los cristianos ahí el domingo, que se reunían, se le llegó a llamar la Cena del Señor o el sacrificio se le llegó a llamar. Entonces la idea de este sacrificio de la misa no estaba necesariamente conectada con esas primeras reuniones que se hacían en la iglesia, a las que también se les denominó ágapes, o algo así como comidas, cenas de amor, encuentros de amor. La palabra ágape significa amor, tú ya sabes. Entonces, la palabra misa vendría de una palabra hebrea que después se utiliza también en el griego. La palabra griega es misis, escrita así M-Y-S-I-S, misis. Entonces, seguramente el significado de la palabra misa tiene que ver con esto, ¿no? Es algo así como una institución divina, tiene que ver con la divinidad, con lo que Dios hace en medio de su iglesia. Si hablamos del sacrificio de la misa, entonces tiene que ver con lo que estábamos diciendo. En la misa se parte el pan, se bebe la copa, y entonces ahí se encuentra el sentido de que Cristo es como que otra vez es sacrificado en ese acto que se está haciendo ahí en la iglesia. Si tú buscas en internet, en las páginas católicas, el significado que la iglesia oficialmente le da a la misa, por ejemplo, el Papa Pío XII dijo acerca de la misa, él dijo que en el desarrollo de la misa ocurre algo complejo, y es que las personas divinas y la naturaleza humana, sacrificio, muerte, alma, cuerpo, todas estas nociones se mezclan, entran en la escena de lo que se está haciendo en la misa. Entonces es como que de pronto en la misa Jesús vuelve a ser sacrificado en la cruz. Incluso pues se apoyan en algunos textos bíblicos, como ya sabéis que hemos ido viendo, ¿no? Pero evidentemente siempre estamos sacando un versículo aquí de contexto, de lo que dice aquí, de lo que dice allá, y evidentemente nuestra intención es llegar a la verdad de la palabra del Señor, a lo que el Señor dice realmente en su palabra. Entonces el sacrificio de la misa habla de esto, de que Cristo vuelve a ser sacrificado cada vez que se celebra la misa, y acabamos de leer en Hebreos capítulo 7 que Cristo fue una vez sacrificado y para siempre. Ya no va a haber más sacrificios por los pecados, ya ocurrió, entonces ya no va a volver a morir como se pretende ahí. Después, en el año 450, uno de los papas con el nombre Gregorio, que en ese momento todavía no se le denomina papa, aunque ya aparece en las listas de los papas de la Iglesia como papa, pero en ese momento era el obispo en Roma. Y entonces es el Papa Gregorio, o el obispo de Roma, Gregorio, el que establece el celibato como algo obligatorio. ¿Qué es el celibato? Para todo el clero, todo aquel que quiera ejercer en la Iglesia como clero, o sea sacerdote, obispo, cardenal, papa, monje, todos aquellos que se conviertan en parte del clero tienen prohibido casarse. Y esto ocurre en el año 450. Quiere decir que antes del 450 no estaba prohibido. Cualquiera que participase en el clero en ese momento eran obispos, eran diáconos, había el presbiterio, eran los que gobernaban en la iglesia, se podían casar. Y en la Biblia vemos que los líderes de la iglesia, inclusive el supuestamente primer papa Pedro, San Pedro, él estaba casado, todos los apóstoles estaban casados. Entonces, ¿qué base sacamos en la Escritura para decir que alguien que quiera dedicarse a servir a Dios en la iglesia no puede casarse? Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2.
Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y continúa ahí dando requisitos para ser un obispo. Pero ahora lo has escuchado bien. Es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y todo lo que viene a continuación. O sea, en ningún caso la Biblia prohíbe o ni siquiera sugiere que alguien que sirva en la iglesia tiene que quedarse sin casar. Aquí está hablando de un obispo. No es el mismo concepto que hoy en día se entiende dentro de la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia Católica Romana hoy en día un obispo es un cargo dentro de la Iglesia que está como responsable de una diócesis, o sea, puede haber diferentes parroquias bajo la autoridad de un obispo. En el momento en el que esto se escribe en la Biblia, el obispo era un líder en la iglesia local. Ahí en la iglesia local se podía llamar pastor, obispo, anciano, eran sinónimos para referirse al liderazgo dentro de la iglesia. Pero no es que un obispo era el líder de diferentes iglesias, no, ese concepto se va a añadir luego. Pero aquí dice que sea marido de una sola mujer, o sea que no tenga varias esposas, porque en algunos sectores de la sociedad en estas épocas en las que se escribe el Nuevo Testamento, era bastante común que un hombre pudiese tener varias esposas. Y en algunos casos Dios permitió y toleró eso en el Antiguo Testamento, pero no era su ideal. El diseño de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer, punto. Es cosa de dos, no de tres, de cuatro ni de cinco. Dios estableció que deje el hombre a su padre y a su madre, se una a su mujer y los dos sean una sola carne. Cosa de dos, no de más. Pero por la dureza del corazón a veces Dios tuvo que permitir según qué desviaciones. Pero un líder en la iglesia podía estar casado sin ningún problema. Aquí mismo en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, ahora mira lo que dice ahí, es interesante, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escucha lo que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, el apóstol Pablo profetizó que vendrá un tiempo en el que dentro de la iglesia van a surgir gente a los que llama hipócritas, mentirosos, sin conciencia, que escuchan espíritus engañadores, que se salen de la verdad, apostatarán de la fe, y entre otras cosas dice que prohibirán casarse. Bueno, eso se cumplió en la iglesia, sin ninguna base bíblica, sin ninguna intención, sin ningún propósito, prohibían que aquellos que se querían dedicar al clero se casasen. ¿Y en qué se apoyaron para esto? Pues mira, el único texto en el que se apoyaron para esto es aquel pasaje en el que el apóstol Pablo dice que él recomienda que si tú quieres servir a Dios y puede ser que te quedes sin casar como él tenía un don de celibato, él tenía un don de abstinencia, él estaba sin casarse y no tenía ningún problema, no tenía la tentación de una mujer, de mantener sexo, no. Y él dice, si pudieras ser como yo y quedarte sin casar sería estupendo, pero si no, cásate. Es mejor que te cases, que no estés ahí en condenándote a ti mismo, ¿no? Entonces, en ningún caso Pablo está diciendo no te cases, pero la Iglesia utiliza este texto para decir, lo que Pablo está diciendo es que si tú quieres pertenecer a una élite de aquellos que quieren servir a Dios, tienes que quedarte sin casar. Los que se casan están por debajo de estos, pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Él está diciendo, como algo práctico, claro, si tú puedes quedarte sin casar, si puedes, quédate. Tendrás más libertad. Él podía irse de viaje, él estaba siempre en las calles, él no tenía que atender una familia. Si estás casado tienes una responsabilidad con tu familia, pero el matrimonio lo instituyó el Señor para todos, para los creyentes también, para los que sirven y dirigen en la iglesia también. Es una bendición.
A efectos prácticos, si tú puedes, si puedes, ¿por qué? Porque Dios te da ese don, adelante, pero si no, no a todos Dios les da el mismo don. Y es evidente porque tenemos un texto ahí en la Escritura que habla de la suegra de Pedro, que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Se habla de las esposas de todos nuestros hermanos apóstoles. O sea, estaban casados todos los apóstoles. San Pedro estaba casado. Y la gran mayoría de los líderes en la iglesia estaban casados, a excepción de alguno como Pablo. Pero en ningún caso se establece la norma de que el clero tiene que quedarse sin casar. No, no lo dice en ninguna parte. Y nunca eso fue un problema para que la iglesia fuese adelante y tuviese muy buenos líderes. En el año 460 aparece otra doctrina. Cuando digo que aparecen estas doctrinas no quiere decir que salieron así de pronto, eran doctrinas que iban apareciendo, o sea, eran prácticas, mejor dicho, que iban apareciendo en la iglesia, se iban infiltrando, iban extendiéndose por aquí y por allá, y llegó un momento en el que oficialmente la iglesia las establece como doctrina. A eso nos referimos al fijar una fecha. En el año 460 queda establecida como una doctrina la oración por los muertos. O sea, hasta ese momento el que moría no se oraba por él, en el sentido de, ay Señor, si ha muerto mi pariente tal, llévatelo al cielo. No, ¿por qué? Porque estaba totalmente claro que si alguien había muerto, ya decidió en vida dónde iba a estar. O sea, si tú mueres, en el momento de morir, o te vas al paraíso con Jesús, o te vas al Hades, a un lugar de espera para el infierno, que en el futuro van a sufrir todos los que no tienen a Cristo. En el Hades o el Seol, los que están ahí están separados de Dios y ya están en tormentos. No es el lugar definitivo, el lago de fuego, el infierno, las más densas tinieblas. Todo eso ocurrirá después del juicio, donde todos serán arrojados a ese lugar los que no son salvos. Pero, entre tanto, o estás con Jesús ya en el paraíso a la espera de la resurrección, o estás en un lugar de tormentos que es porque estás separado de Dios. Pero no hay otros puntos intermedios, ni hay la capacidad de decidir si alguien pueda cambiar su lugar. No, eso se decidió en vida. Cada uno tuvo que escoger dónde pasar la eternidad. Entonces, antes del año 460 la iglesia no oraba por los muertos. Cuando alguien muere no oramos por la persona que murió. Oramos por los que quedan vivos. Decimos, Señor, toca el corazón de los familiares que quedaron aquí para que crean también y un día puedan reunirse con su ser querido que partió y está contigo. O en algunos casos no tenemos la certeza de que esa persona se haya ido con el Señor y entonces ¿cómo oramos? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes dónde esta persona estará ahora. Lo que a nosotros nos importa es qué decidimos. Los que estamos vivos tenemos que decidir. Yo no puedo orar diciéndole, Señor, por favor, este que se murió, llévatelo al cielo. No depende de mi oración. Él decidió en vida. Porque ahora imagínate que alguien muere y yo con mi oración puedo cambiar el designio de lo que él decidió estando con vida. ¿Tú crees que eso sería justo? Alguien que dijo, no, yo me quiero ir al infierno. Ah, pero espérate, cuando te mueras yo oraré por ti y te llevarán al cielo. O sea, yo no puedo cambiar la voluntad de alguien que decidió ya sobre su vida. Si alguien dijo, no, yo me quiero ir aquí, yo quiero ir allá, ¿quién soy yo para obligarle? Mira, Dios ha establecido en la palabra el libre albedrío. Él ha hecho al hombre libre para que escoja. Nunca Dios obliga a nadie a tomar una decisión que no quiera. Entonces sería absurdo pensar que mi oración puede cambiar el lugar en el que una persona se encuentra después de morir. Pero, ¿qué había detrás de eso? ¿Qué había detrás de la oración de los muertos? ¿Sabes sinceramente lo que había? Pues el deseo de conseguir dinero. Porque casi siempre la motivación de muchas de estas doctrinas de este tipo eran esas, las de sacarle el dinero a la gente. O sea, mira, vamos a orar por tu familiar que falleció y a lo mejor está en el purgatorio, ¿vale? Y bueno, para que él pueda salir de ahí tienes que traer tu ofrenda. Vamos a orar, pero tienes que traer tu ofrenda.
es una motivación puramente materialista, económica. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Vamos a leerlo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Más claro el agua. Está establecido, es algo que Dios estableció y algo que está establecido no se puede cambiar. Aunque yo ore mucho, da igual. O sea, lo que está establecido está establecido. ¿Tú crees que porque yo ore mucho, Señor, que Cristo no venga, ¿tú crees que Cristo dejará de venir? La oración es una puerta al corazón de Dios por la que podemos conseguir el favor de Dios. Pero no, la oración no es un medio para cambiar los pensamientos de Dios o lo que Dios ha establecido. Todo lo que Dios estableció se va a cumplir, ore yo más, menos, ayune, haga sacrificio. O sea, yo puedo a través de mi oración recibir los favores que Dios tiene para mí, pero no voy a cambiar su corazón. Lo que Él ha establecido está establecido. Entonces, si está establecido que los hombres mueran una vez y después serán juzgados, yo no puedo cambiar eso. Una vez que el hombre murió, lo único que le espera es el juicio. Si creíste en Cristo, eres salvo. Si no creíste, serás juzgado según tus obras. Y según las obras, todos están condenados. Bien, en el año 526 se establece lo que conocemos la doctrina de la extrema unción. Bueno, todo esto tiene que ver, ¿no? Un poco, tiene relación con lo que estamos diciendo. La extrema unción, algo parecido a orar por un muerto, pero en este caso por quien oramos está muriendo. Pero también es parecido, o sea, esa persona vivió toda una vida, a lo mejor no creía en Dios, había negado la fe, era un ateo, y ahora está en el lecho de muerte, y ahí viene el sacerdote y le da la extrema unción. Hace unas oraciones por su alma, lo rocía con agua bendita, y al darle la extrema unción, pues lo salvamos, y ya se va a ir al cielo. No, lo que haga el sacerdote no tiene que ver, es la persona la que tuvo que decidir si creía o no creía. Por eso la Biblia, cuando habla de la salvación, utiliza siempre esos conceptos como el que quiere, venga a mí y beba, si alguno quiere, el que cree en mí, o sea, siempre está condicionado a la voluntad personal de la persona para que sea salva o no sea salva. En el año 593 aparece la doctrina del purgatorio, antes hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar al que van aquellos que murieron en sus pecados. Y allí tienen la posibilidad de que los pecados sean expiados. ¿Cómo se pueden expiar los pecados? Pagando dinero a la iglesia. Una de las cosas más comunes era pagando misas gregorianas. Y al pagar una misa gregoriana, las almas podían ser sacadas del purgatorio. ¿Qué interés había detrás de todo esto? Como hemos dicho, económico, puramente materialista. O sea, si tú quieres que un ser querido tuyo salga del purgatorio, paga indulgencias, tienes que pagar. Se hará una misa al favor de tu ser querido y gracias a hacer la misa saldrá del purgatorio. Bueno, esto fue una de las principales causas que enfrentó a Lutero contra la Iglesia. A Lutero lo enardeció realmente esta doctrina porque él conoce la Biblia y ve en la Biblia que la salvación es por gracia. O sea, Dios nos regala la salvación, aunque no la merezcamos, Él nos la regala. Y es gratuito, en ningún caso nadie puede pretender comprar la salvación de nadie. Y ahora pensar que con tu dinero tú puedes sacar un alma del purgatorio. O sea, a Lutero realmente esto le parecía una barbaridad, algo inadmisible, y por eso estuvo dispuesto a poner en riesgo su vida y enfrentarse a Roma para predicar la verdad en contra de esas mentiras tan tremendas. Por esa época también aparece el concepto limbo, porque claro, aquí se mezclan una serie de enseñanzas que a algunos les costaba admitir. Si un bebé no fue bautizado y como todos nacen en pecado original,
no se puede ir al cielo y mandarlo al purgatorio, un lugar de tormento, podría ser como muy injusto, pues inventaron el concepto limbo. O sea, entonces ya si un bebé se moría no se iba a un lugar de sufrimiento, se iba al limbo, que era un lugar neutro. Ni se sufría ni se estaba en felicidad, era un lugar neutro. Bueno, tú sabes que a día de hoy también se hace, pero en esta época pues ahí se empezó a practicar el hecho de bautizar a bebés pero cobrando. Yo te bautizo al bebé pero me tienes que pagar. Se bautiza, ahí se cobra por todo. Bautismos, bodas, comuniones, misas, por todo se tiene que cobrar dinero. En el año 600 se establece la misa en latín. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer la misa en latín? Bueno, porque se dijo que el latín era el idioma que hablaban los ángeles. Entonces era un idioma espiritual y por lo tanto toda la misa se tiene que hacer en latín. El problema es que la mayoría del pueblo no sabía hablar latín. Solamente algunos sectores de la sociedad. Pero y durante siglos pues la misa se hizo en latín. ¿Y qué se conseguía con eso? Pues que la gente no se enteraba de nada de lo que se estaba diciendo, ¿no? Tú mantén a la gente en la ignorancia y podrás controlar a las masas, podrás controlar a las multitudes. Me resultó curioso estos días ahí por Facebook, he visto uno de estos vídeos cortitos que se pasan, ¿no? Por Facebook, por Instagram, por estos. Y alguien pues puso un vídeo, montó un vídeo de estos que habla de una gran verdad. En este vídeo se habla de que lo que antiguamente estaba muy mal visto, como por ejemplo era vivir en la ignorancia, vivir en un estado pues sin cultura. Cuando tú en la antigüedad veías a un analfabeto, a un inculto, a un ignorante, todo esto estaba muy mal visto. Ahora resulta que todo esto se exalta. O sea, la gran mayoría de vídeos que circulan por internet y todo esto es simplemente gente demostrando que son incultos, que son ignorantes, que son necios. O sea, montan vídeos demostrando su ignorancia, su inaptitud, pero eso hace mucha gracia. O sea, cuando alguien muestra un vídeo hablando de un tema que no conoce y simplemente queda en ridículo, eso a todos los demás le hace mucha gracia. Y de pronto esta persona que hizo ese vídeo tiene millones de seguidores. Estos youtubers, estos influencers, estos instagramers, esta gente así, que una gran mayoría, no digo que todos, no estoy juzgando a todo el mundo, pero una gran mayoría lo que hacen en sus reels y estos vídeos cortos que están de moda ahora, es demostrar eso, que son unos grandes ignorantes y unos incultos, pero la gente les aplaude, les siguen, les ponen en lo más alto. No sé si los gobiernos tienen control sobre eso, pero Satanás sí, porque es quien controla la corriente de este mundo. Y vamos hacia eso, hacia una sociedad cada vez más ignorante y más inculta. O sea, eso de estudiar, de formarse, de adquirir cultura está pasado de moda. Eso ya no se hace. ¿Conoces a gente que cada mes se lean 1 o 2 libros? ¿Conoces a alguien de estos? Me parece que ya están en peligro de extinción. La gente que lee, ¿dónde están? Los cristianos yo creo que somos de los que más leemos, porque para empezar leemos la Biblia mucho, ¿no? Pero espero que todos vosotros seáis de los que os gusta leer libros. Mirar una pantalla ni por asomo es lo mismo que leer un libro. En una pantalla te lo dan todo hecho, tu mente tiene que ponerse en stand-by y recibir lo que te están dando. Cuando tú lees un libro, hay áreas de tu cerebro que se activan, que solo se activan cuando tú estás leyendo. Áreas que tienen que ver con la imaginación, la creatividad, todo lo que impone tener que leer y estar imaginando lo que lees, estar siguiendo el hilo de la lectura, etcétera, requiere un ejercicio mental muy recomendable y muy sano. Pero no sé si te diste cuenta, pero cada vez se lee menos, no hay tiempo para leer. Los aparatos electrónicos nos robaron todo ese tiempo y están haciendo una sociedad de gente atontada. O sea, la gente nos lo dan todo hecho y nos quedamos ahí así y nos creemos todo lo que nos dan. Hay mucha manipulación, mucho engaño, hay mucha intención detrás de todo esto.
Pero todo eso es muy interesante para los que gobiernan. Y recuerda, Satanás gobierna este mundo. Porque cuanto más ignorante e inculta sea una sociedad, más fácil se la va a poder manipular y hacer con ella lo que quiera el que gobierna. Y vamos hacia ese mundo, un mundo de personas totalmente incultas, sin conocimientos, o sea, todo es muy superficial, todo es superficial. Y la piel de la gente es muy sensible, cualquier cosa les molesta, cualquier cosa les afecta. El mundo ha cambiado muy notablemente. Entonces, bueno, uno de los motivos de hacer una misa en latín, pues también era la gente no se entere de lo que estamos ahí diciendo, ¿no? Los tenemos en la ignorancia y así los podemos controlar mejor. Bien, otras de las doctrinas que aparecen por esta época, ya hablamos del año 787, fue el culto a las imágenes y reliquias. En algún estudio hablamos de las reliquias, así que ahora no me voy a detener mucho, pero en este año, en el 787, Juan XXIII, que se le conoció como el francés, decretó que quitaran todas las imágenes de los templos. Y en una pequeña capilla se trataron de almacenar muchas de esas reliquias que por orden del Papa se tenían que retirar de ahí. Y se acumularon ahí cosas como, por ejemplo, unos frasquitos así pequeños de lo que se supone que era leche de los pechos de María, de cuando amamantó a Jesús. También había un prepucio de Cristo, cuando Cristo fue circuncidado, pues el trocito de piel ahí que se cortó, pues se guardó. También lo que se conocía como la sábana santa, había sangre de San Genaro, que se licuaba una vez al año. Estaban unas cadenas que habían servido para atar a San Pedro, las cadenas de San Pedro. Estaba un cinturón de la túnica de la Virgen María. Y después había partes de cuerpos de santos, como la cabeza de Juan. Estaba ahí también guardada, ¿no? Entonces, todo eso en el año 787 se establece como una doctrina, el culto a los santos y a las reliquias. Bueno, no creo que tenga que recordarte lo que dice en Éxodo capítulo 20, que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Eso lo incluye todo, santos, reliquias, todo. Está incluido en un mandamiento de Dios, uno de los primeros mandamientos de Dios dados a su pueblo. No hagas eso. Y eso es todo lo contrario que hace la Iglesia lo hace. En el año 850 queda establecido la doctrina del agua bendita. O sea, ahora resulta que hay un agua que es bendecida y en ese momento ese agua ya queda bendecida, es bendita, ya no es agua normal, ya no es simplemente H2O, ahora ya es un agua que tiene una bendición especial. En el año 915 aparece la confesión auricular, o sea, tú vas a un sacerdote, te arrodillas allí delante de él y confiesas tus pecados, así de una forma audible, el sacerdote te escucha. Por eso es confesión auricular, porque él te escucha y él decide qué penitencias te impone para que tú puedas quedarte absuelto de tus pecados, ¿no? Aquí sí que nos paramos un momentito. Vamos a leer Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero confesar los pecados, ¿a quién? ¿Al sacerdote? No, a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No un hombre no puede perdonarte los pecados. Un hombre, que sea un sacerdote, que sea el papa, da igual, cualquier hombre es pecador. Entonces, ¿cómo un pecador puede absolverte a ti que eres otro pecador? ¿Cómo alguien que es culpable puede absolverte a ti de tu culpa? No se puede, ¿verdad? Que es un principio muy lógico. Solamente Dios puede perdonar pecados.
El pueblo judío ese concepto lo tenía muy asumido, por eso cuando Cristo vino y en algún momento Él dijo, tus pecados te son perdonados, ellos murmuraban entre sí, como no creían en Cristo como el Mesías, o sea, como Dios hecho hombre, murmuraban entre sí y decían, ¿quién se cree que es este? Solo Dios puede perdonar pecados. O sea, el pueblo judío entendió y tenía asumido que solamente Dios es quien perdona los pecados. Ningún hombre se puede atrever a decirle a otro, te perdono tus pecados. Reza tantas ave Marías, no sé cuántos Padres Nuestros, ves de penitencias, esto atrae dinero a la iglesia y entonces te absuelvo de tus pecados. Nadie puede hacer eso. Solo Dios dice aquí en 1 de Juan 1:9 que Él puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el año 1115 se establece también el principio de la transustanciación. Quiere decir que la misa, el sacrificio de la misa que hablábamos antes, ahí el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre de Jesús, sufre un proceso milagroso y se convierte, el pan deja de ser pan y se convierte literalmente en carne de Jesús, y el vino deja de ser vino y se convierte literalmente en sangre de Cristo. A eso se le llama transustanciación, o sea, la sustancia se transforma, cambia. Eso evidentemente hoy en día es insostenible porque en plena misa se podría analizar el pan y se comprobaría que era exactamente el mismo pan que antes que empezar la misa, y el vino se podría analizar y comprobar que es exactamente el mismo producto que antes de empezar la misa. No se ha transformado en nada, sigue siendo lo mismo. Pero legal, o sea, oficialmente en la misa sigue ocurriendo la transustanciación hoy en día. Esa doctrina no ha cambiado. Así como el purgatorio y el limbo ya se corrigió y se reconoció que no existen, algunas de las otras doctrinas como estas siguen vigentes dentro de la Iglesia. Aunque en la práctica una cosa es lo que está escrito y otra cosa que en la práctica alguien se lo crea. Curioso, ¿no? Que estemos realizando una práctica en la Iglesia declarando que es así, pero en el fondo nadie se lo cree. Es extraño. Año 1229. Y este sí que fue un principio muy sorprendente. En el año 1229 se prohíbe leer la Biblia bajo pena de muerte. Lo has escuchado bien. La Iglesia, supuestamente la Iglesia de Jesucristo, estamos en un momento de la Edad Media oscuro, tétrico. La Iglesia está tocando fondo y ha llegado a su momento más bajo, más oscuro. Y prueba de ello es esta orden que se da desde las autoridades de la Iglesia. Se prohíbe a todos los feligreses, a todo el mundo, se le prohíbe leer la Biblia. Y no bajo, si transgreden la ley, bajo castigarles no, bajo pena de muerte. O sea, imagínate la gravedad del asunto. Y la evidencia clarísima que detrás de la Iglesia en ese momento está Satanás. Porque ¿a quién se le ocurriría decir prohibido leer la palabra de Dios y no a Satanás? O sea, ¿verdad? Bueno, a fecha de hoy yo no he escuchado nunca a ningún papa ni a nadie en la actualidad dar una explicación de por qué la Iglesia prohibió leer la Biblia y por qué se mató, se quemó y se ejecutó a tantas personas que leían la Biblia en ese tiempo. Uno de los acusados y sentenciados a muerte fue Lutero y otros de los reformadores. Lutero salvó la vida, Dios lo preservó, pero otros murieron. Y la acusación, leían la Biblia. La Iglesia ha prohibido que la Biblia se lea. Esto es muy grave porque si leemos Evangelio de Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo, leed la Biblia, escudriñadla. Un papa dijo, prohibido leer la Biblia. Ah, pero el papa no era representante de Cristo. ¿Cómo es que contradice a Cristo? Claro, es que eso lo dice la Biblia. Si prohibimos que la lea, la gente no se entera de lo que Cristo dijo. Así que podemos hacer lo que nosotros querramos. En el año 1303 la Iglesia, ahora en ese momento, es la única y verdadera, es la única que tiene salvación. La Biblia no se lee, pero la Iglesia ha establecido que si tú perteneces a la Iglesia eres salvo. Y solamente te puedes salvar si perteneces a la Iglesia. Ese es el dogma
que se establece, es la única que tiene la salvación. Y a todos los demás que se salgan de la Santa Iglesia, en ese momento todavía no se ha producido la reforma, aunque ya ha habido divisiones, ha habido algún cisma, y hay algunas iglesias rebeldes por ahí, y hay creyentes que se rebelan contra lo que dice la Iglesia y leen la Biblia a escondidas, pero oficialmente a todo eso la Iglesia les llama sectas. Y la Iglesia, en ese momento católica apostólica romana, solo sigue viendo solo una iglesia, es la que tiene un estado arbitrario en la que decide los que pertenecen a la iglesia se salvan, los que no están condenados. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único que salva. En el año 1546, ya estamos después de la Reforma protestante empieza en el 1517, en el año 1546 se aceptan como libros canónigos 11 libros que hasta ahora eran apócrifos. O sea, un libro apócrifo es un libro que no se reconocía como inspirado por el Señor. El canon bíblico constaba de 66 libros y de pronto se amplía el canon dentro de la Iglesia Católica Romana, ahora ya sí que hay Iglesia Protestante, se amplía a 11 libros apócrifos. ¿Por qué? Una medida contra la Reforma. Ahora Lutero ha abierto la Biblia, ha vuelto a los principios. Y entonces ahí se enseñan cosas como que Cristo no se sacrifica en cada misa otra vez, que su cuerpo no se transustancia, que los pecados se tienen que confesar a Dios, no a los hombres, porque es el único que confiesa, que perdona pecados, que no se puede orar por los muertos, etc. Y entonces la Iglesia necesita tener argumentos, y como los 66 libros que hay en la Biblia no apoyan nada de eso, sino que lo que contradicen, introducen 11 libros que sí que apoyen eso. Por ejemplo, en los libros de Macabeos, un libro apócrifo, se justifica la oración por los muertos. Pero eso ocurre en el año 1546. O sea que hasta ese momento entonces no estaba completa la palabra de Dios. Dios se despistó por ahí y no incluyó cosas que se tenían que estar haciendo. En el año 1562 la misa se convierte en una ofrenda propiciatoria. O sea, solo porque tú asistas a la misa tus pecados ya van a ser perdonados. ¿Qué dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, ves a la misa. Dice eso, no. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el año 1854 se establece una de las doctrinas más trascendentes en la Iglesia, y estoy hablando de la de la Inmaculada Concepción. O sea, María fue virgen y siguió siendo virgen. No tuvo más hijos, no tuvo relaciones con José, y a eso se le denomina en una expresión doctrinal la Inmaculada Concepción. Hace poco estudiamos acerca de eso y vimos que María, hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, y vimos que María tuvo relaciones con José, lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Tuvo relaciones sexuales con Jesús, lo dicen los evangelios, y tuvo hijos e hijas. Ahí está, escrito. Y lo argumentamos, tal como lo dice la Escritura. No es una opinión, es lo que la palabra de Dios nos enseña. A modo solo de recordatorio, Mateo 1:25, dice ahí que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y cuando se habla de hijo primogénito, quiere decir que es el primero de otros hijos que después tuvo. Porque la pregunta sería, ¿y qué tiene de malo que María tuviese más hijos? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué tenía que ser Inmaculada Concepción? Esa es la cuestión. ¿Por qué
No tiene nada de malo decir que María tuvo más hijos. ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde está a quien hay que quemar porque diga eso, no? Bueno. En el año 1870 se establece como dogma la infalibilidad del Papa. El Papa no se equivoca, no comete errores. Lo que él dice, lo que él hace es infalible. En el año 1950 se hace oficial la ascensión de María. Ahí queda establecido que María no murió, sino que fue ascendida a los cielos en cuerpo y espíritu. En el año 1965, Pablo VI dice que María es la Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Bueno, la Biblia dice que María era la Madre de Jesús, no la Madre de Dios. Alguno dirá, pero Jesucristo era Dios. Sí, pero en el momento en el que nació de María era un hombre. Él ya existía en espíritu, su espíritu entra dentro de un cuerpo de un hombre. Entonces diríamos que Jesús 100% hombre, pero 100% Dios, pero es hombre. Y lo que María tiene es al hombre, a Jesucristo hombre, no a Dios. Dios existe antes de María, María no puede ser su madre. Algunos dicen, sí, no, pero no nos referimos a eso, hablamos de que María fue la madre de Dios en el sentido de Jesús, sí, pero es un concepto erróneo y que propicia una enseñanza falsa. María no es la madre de Dios, fue la madre de Jesucristo y de otros hijos que tuvo a continuación. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús existía antes que María. Existió como hombre a partir de María. María era la madre de Jesús, no la madre del Jesucristo Dios, que existía ya antes que María en el tiempo. Es fácil entender eso, ¿verdad? Hermanos, el 45% de los papas de la era oscura se reconoce en la actualidad que fueron homosexuales y practicaban su sexualidad en ese sentido. El 30% de los papas, de la historia de los papas, el 30% fueron nombrados papas cuando tenían entre 11 y 13 años, simplemente por intereses familiares, políticos. Los reformadores nunca se llamaron a sí mismos reformadores. Lo que hicieron fue intentar combatir la mentira y la corrupción dentro de la Iglesia. No tuvieron la intención de romper la Iglesia, de dividirla, de empezar un movimiento nuevo. Lo que hicieron fue sembrar las bases sobre las cuales nosotros estamos asentados hoy en día. Así que, hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros? Te lo digo así de una forma muy simple: obediencia a su llamado y a su palabra. Nuestro mensaje, como fue el de los reformadores, tiene que ser 100% bíblico. No podemos añadir ni quitar nada. Quizás la Iglesia hoy necesitaría una nueva reforma. Nosotros tenemos la base y tenemos que esforzarnos en pelear para que la base de nuestra fe, que es la Escritura, sea reconocida como la única autoridad y que prediquemos la Escritura, la palabra de Dios por encima de todo lo demás. En el siglo XIV, a las puertas de la Reforma, la Iglesia fue reconocida como un nido de corrupción. No había nada en la Iglesia que fuese sano, pero Dios tenía su remanente, y ahí se levantaron hombres y mujeres dispuestos a predicar la Escritura y morir para defender la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y voy a terminar leyendo al profeta Jeremías capítulo 51, versículo 20 al 23. Jeremías 51, 20 al 23. El Señor le está hablando a su pueblo por boca del profeta y dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré
por medio de ti. El Señor actuó y de forma muy dura contra su pueblo. El Señor actuó y actúa de forma muy dura contra su iglesia. Porque no todo el que decía soy el pueblo de Dios lo era, y no todo el que dice soy iglesia es verdaderamente iglesia. Vivimos tiempos muy difíciles, son los últimos tiempos, y este tiempo se caracteriza por la frialdad de muchos, el amor se enfría, la verdadera fe escasea, el amor casi que no existe, y tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, de ser fieles al llamado de Dios y de esforzarnos todo lo que podamos en tratar de hacer que su palabra se cumpla. Dios nos llamó a predicar su palabra, la verdad, le guste o no le guste a muchos, y nos exponga o no nos exponga. Mira cómo están nuestros hermanos en Pakistán. Ahí estamos intentando canalizar ayuda hacia centenares de familias que han quedado sin casas, han visto cómo se quemaban sus iglesias, han tenido que escapar huyendo porque eran golpeados, eran apalizados. ¿Y por qué? Porque alguien dijo que dos cristianos, inventándoselo, mentira, que dijo que habían profanado un Corán. Y ahora todos los cristianos son culpables y hay que masacrarlos a todos. Aquel que predique la palabra de Dios, aquel que predique la verdad, se expone a ser perseguido, porque Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Mañana domingo, si Dios quiere, a las 11 de la mañana nos encontraremos en nuestro local de reuniones. Si no podéis venir en persona por la distancia, en directo, por internet o en diferido. Y por la noche, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar para seguir estudiando la palabra de Dios. A las 9 de la noche estaremos aquí si Dios nos lo permite. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga. Hasta mañana.